Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados con pieles de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por ventura se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas. Así, todo árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. Pueden tomar asiento. Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, voy a hablar a la manera de los hombres en atención a la flaqueza de vuestra carne, y es que así como habéis convertido vuestros miembros en instrumentos de impureza y de maldad, así también debéis convertirlos ahora en instrumentos de la justicia, para vuestra santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, sacudisteis el yugo de la justicia. ¿Y qué fruto sacasteis entonces de aquellos desórdenes de que ahora os avergonzáis? En verdad que la muerte es el fin a que ellos conducen. Por el contrario, ahora que estáis libres del pecado y que habéis sido hechos siervos de Dios, cosecháis como fruto vuestro la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, en cambio la gracia de Dios nos da la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando el séptimo domingo después de Pentecostés. Y en el Evangelio nuestro Señor nos previene de los falsos profetas. En antaño, en el Antiguo Testamento, encontramos una magnífica historia, la historia de San Elías, que hace poquito hemos celebrado la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, allí en el Monte Carmelo, donde precisamente ocurre esta historia. Esta historia ocurre en el Monte Carmelo, en la tierra de la Palestina. En antaño, en el Antiguo Testamento, los profetas eran quienes enseñaban o predicaban la religión, andaban por el pueblo de Israel y eran los que enseñaban la religión, el culto. Pero no había siempre buenos profetas. Eso era una realidad que les tocaba muy de cerca y que sufría el pueblo por la falta de buenos profetas. En la época de San Elías, él era el único profeta de Dios verdadero, mientras que el resto eran falsos profetas. Aproximadamente había en ese momento unos 900 profetas falsos y arrastraban al pueblo a la idolatría. Esa era la función del profeta falso, es llevar al pueblo a la idolatría, alejarlo precisamente de Dios. Y de ahí el gran renombre de lo que aconteció en el Monte Carmelo. Y después viene la historia de la Virgen del Monte Carmelo, los que se reúnen en el Monte Carmelo, y bien, pero no vamos a entrar en esa historia hoy. Para zanjar la cuestión y poder acusarlos de falso profetismo, San Elías propuso que cada uno de esos 900 falsos profetas ofreciera un sacrificio a su falso Dios y lo invocara para que consumiera el sacrificio. Entonces cada uno de esos 900 ofreció un sacrificio a su Dios falso, obviamente, y le llama a su Dios falso para que lo consuma. Y como saben, a imitación del verdadero Dios, el falso Dios, ¿qué es lo que tendría que haber hecho el falso Dios?
tendría que haber enviado fuego del cielo para consumir el sacrificio, que consistía en un animal degollado sobre el altar. El Dios que enviara el fuego y consumiera el sacrificio, ese sería el verdadero Dios. Es decir, una regla práctica les ofrece San Elías a estos falsos profetas para determinar cuál de todos los dioses, de esos 900 dioses que habían, era el verdadero. También hace lo mismo San Elías para probarle que el Dios de él era el verdadero. Entonces comenzaron así cada falso profeta a realizar su ritual de invocación a su falso Dios, y por su parte San Elías convocó al verdadero Dios, el Dios uno y trino, nuestro Dios, para que realizase lo mismo. Entonces era como una contienda entre dioses. Y San Elías se burló de todos esos 900 falsos profetas, porque ninguno de esos falsos dioses pudo consumir el sacrificio. Y después le llegó el turno a él, y mandó que echaran agua encima del sacrificio 1, 2 y 3 veces. Imagínense el altar con el animal degollado sobre el altar, y él manda echar agua para que obviamente se vea con mayor claridad el efecto del fuego, porque el fuego con agua no prende. Entonces había muchísima agua sobre el sacrificio, e invocó al verdadero Dios. Y nuestro verdadero Dios, el Dios uno y trino, consumió el sacrificio que le había presentado Elías, y con todo el agua que había a su alrededor, e inmediatamente después de que sucedió esto, que se comprobó que era el verdadero Dios, el Dios de Elías, San Elías decapitó a todos los falsos profetas, puesto que no habían logrado que sus falsos dioses consumieran el sacrificio. Entonces San Elías bajó a 450 falsos profetas que adoraban al dios Baal y 400 que adoraban al dios Sasherá en un solo día, y no quedó ninguno. Los decapitó a todos. Y gracias a eso se salvó una vez más el pueblo elegido. Se salvó del peligro de la idolatría, de seguir a falsos dioses. Entonces, también una moraleja de esta historia: por un solo verdadero profeta se salvó todo el pueblo, y hoy podemos ver que también por muy pocos verdaderos profetas se salvará todo el pueblo que tiene que salvarse. Dios tuvo misericordia en ese momento de las pobres almas afligidas del pueblo elegido, que se encontraba ante esta inmensa cantidad de falsos profetas, almas afligidas por la idolatría, ya que estos profetas abundaban, como venimos diciendo, y la reina y el rey del pueblo también estaban con los falsos profetas, los apoyaban. Y de ahí la obra gigantesca de San Elías. Él solo contra todos los falsos profetas, el único verdadero profeta de Dios. Y Dios se sirve de esto. Hoy sucede lo mismo, estamos rodeados de falsos profetas que nos proponen idolatrías, ¿no? A través, la herejía no es otra cosa que una idolatría, ¿no? Adorar a un falso Dios. Y quizás hoy toca hacer lo mismo que hizo San Elías. No nos será posible decapitar como lo hizo San Elías, pero sí es posible que suceda y sucede lo que le sucedió a San Elías, es decir, estar solo, quedarse solo y luchar solo, estando fuera del sistema de los falsos profetas. Los falsos profetas forman como un sistema, como una asociación. Leemos en varias partes del Antiguo Testamento que había asociaciones de profetas, ¿no? Era como una profesión. Bueno, yo me voy a dedicar a ser profeta, y anunciaban, decían cosas de Dios, pero que eran ciertamente, digamos, cosas que verdaderas por un lado, pero que llevaban a una idolatría, o sea, mezcladas con error. Pero había asociaciones de profetas. Entonces, el quedarse, digamos, el ser verdadero profeta es estar fuera de esa asociación, estar fuera de un sistema de profetas falsos.
Los falsos profetas siguen abundando, proponiendo herejías por doquier. Y se los reconoce porque son aduladores, son congraciados con el mundo, viven una vida mundana, se ganan los sentimientos y apetitos del pueblo, saben cómo manipular a la gente, ¿no? Con sus gustos, con sus preferencias, manipulan a la gente, llevan una falsa piedad, una aparente santidad, pero sus obras, actos o acciones son nefastas. Y por eso nuestro Señor dice hoy que hay que juzgarlos por los frutos los conoceréis, es decir, por los frutos de los falsos profetas y en general, para conocer a las personas, no solamente los falsos profetas, sino las personas, por los frutos conocemos a las personas. ¿Y cuál es el fruto distintivo que nos permite evaluar a una persona o a un verdadero profeta? La caridad. La caridad es el fruto distintivo. Quien tenga caridad, y estamos hablando de una caridad probada, no un solo acto de caridad, un aislado acto, sino una constante en la caridad, y también probada en el sentido de que la caridad se manifieste precisamente en aquellos momentos difíciles donde cuesta practicar la caridad. Esa es una caridad probada. No estamos hablando de cualquier caridad, porque incluso los malos hacen caridad, malentendida la palabra caridad allí, pero hacen cosas buenas. Entonces, esa caridad probada a través de circunstancias en las cuales son difíciles o es difícil practicar la caridad, esa caridad probada, digo, es el fruto distintivo que uno tiene que tener para poder medir, por así decir, aunque suene fea esa palabra, la otra persona, para poder conocer a la otra persona y poder hacer una distinción entre una persona buena y una persona mala. Pero hay otro elemento también, que si en tiempos de San Elías no había caridad, porque vemos que estos falsos profetas predicaban la idolatría, que es el peor hecho en contra de la caridad, desviarlos del verdadero Dios. Hoy hay mucho menos caridad en general, porque nuestro Señor nos lo ha dicho ya, que al final de los tiempos la caridad se enfriará. Y estamos en el final de los tiempos y estamos viviendo y estamos sufriendo esa falta de caridad como a más no poder. Es una constante falta de caridad que viene de un sistema anticristiano, que es el que está imperando y que tiene presa, digamos, a todas las almas, a la gran mayoría de las almas. Al final de los tiempos, la caridad de muchos se enfriará, dice San Mateo 24:12. Eso quiere decir que los frutos buenos casi no se van a ver y van a ser muy pocos los frutos buenos. O sea, los árboles buenos que producen frutos buenos cada vez van a ser menos frutos. Debido al aumento de la maldad, muchas personas pierden hoy su amor y devoción hacia Dios y hacia los demás. Eso es una constante ya que no podemos evitarla y que es manifiesta. No hay caridad en el mundo. Y es una señal del fin de los tiempos. Faltas de caridad generalizadas o sistemáticas. Es decir, se proponen estilos de vida o modos de vida que son una falta caridad, no ya un hecho aislado, sino que continuamente se tiene que obrar de esa manera sin caridad. Por eso es sistemática, un sistema. Basta, por ejemplo, un canal de YouTube que se encargue de desparramar acusaciones falsas, mentiras, lo que sea, constantes faltas de caridad.
Y es lo mínimo, digamos, falta eso o tenemos eso y la caridad es la falta de caridad es la que impera, bajo el pretexto de exponer la verdad de los hechos. Pero los frutos se conocen en acto, no en potencia. Es decir, alguien me puede decir, bueno, esta persona es buena, pero realmente la persona tiene que demostrar que es buena con sus hechos, con sus actos de caridad. No hace falta esperar que los frutos de la persona maduren. Ya la persona es o no es buena. Ya se saben cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Ya sabemos de antemano que la higuera produce frutos. Entonces yo no en vano juzgaré a la higuera porque sé que la higuera me va a dar frutos buenos, frutos exquisitos. Y sabemos que el espino no puede producir uvas, como dice el Evangelio. El espino produce espinas. Entonces, no es que haya que esperar a que los frutos maduren para saber si son buenos o malos. Hay buenos, hay personas buenas y hay personas malas, realmente. Es cierto que esto también nos lleva al engaño, porque las personas buenas pueden a lo mejor eventualmente cometer algún acto malo, porque somos imperfectos, y las personas malas eventualmente cometen actos buenos, porque también tienen sentimientos, quieren a su propia gente, también lo dice el Evangelio. ¿Qué diferencia tenemos nosotros con los paganos? Y los paganos también hacen cosas buenas por sus hijos, etcétera, etcétera. Pero hay personas buenas y hay personas malas, y cuidado que a veces nos podemos engañar, por eso tiene que ser, la caridad tiene que ser probada, como lo dije al principio. Hay que ver los hechos o las faltas de los buenos hechos, es decir, los pecados de omisión. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque no solamente se mide a la persona o se juzga a la persona por lo que haga, sino también por lo que deja de hacer. Por ejemplo, dejar de denunciar un error, callarse ante la mentira, callarse ante la herejía y dejarla que siga, dejarla que la gente siga engañado. Eso sería una falta del hecho positivo, que sería denunciar, sería una falta de caridad. Los hechos son los que me dicen qué clase de árbol es, si bueno o malo. Y no es que tenga que esperarse el fruto para ver si es bueno o malo, y eso es evidente. Entonces hay que juzgar las cosas por los hechos, hay que ver los frutos de las personas que los producen y punto. No hay que ver la cantidad de frutos buenos, porque a veces nos confundimos. Nuestro Señor dice los frutos buenos, pero a lo mejor el fruto bueno es uno o dos. No es que tenga que haber una suma de frutos buenos. Basta la calidad del fruto. Es lo que dice el Evangelio claramente. Aun cuando los frutos sean pocos, pero basta la calidad del fruto. Hoy, lamentablemente, la tradición brilla por la carencia de buenos frutos. Y es que ha caído en el sistema del anticristo. Eso es muy duro porque muchos nos refugiamos en la tradición para encontrar precisamente de que hay grandes carencias, grandes lagunas de falta de caridad. Si son buenos los hechos, felicitaciones, pero si no lo son, es una mala persona y punto. Entonces, como regla práctica para guiarse, la caridad determina a la persona. La caridad determina a la persona. La caridad probada, debería agregar, determina a la persona. No una caridad aislada, sino constante. La caridad es determinante. Y esto creo que es fundamental en estos tiempos, porque lamentablemente continuamente nos estamos encontrando con personas y continuamente estamos chocando con las personas por esa falta de caridad. Entonces la caridad es determinante. Es una persona buena
o no es una persona buena. La caridad pone los límites, define, nos previene de caer en el sistema de maldad del anticristo, porque puedo así yo comprender la clase de persona que conforma un determinado grupo, son personas malas, entonces no me voy a meter allí, es un sistema del anticristo. Y a esto lamentablemente hay que tratar de verlo en los hombres de iglesia principalmente, que es lo más preocupante. Esto sirve para todo hombre ciertamente, pero lo tratamos más que todo con respecto a los hombres de iglesia, porque esto sucede en la iglesia y es muy triste. Entonces, los hombres de iglesia, me refiero yo hoy a los hombres que conducen la iglesia tradicional, católica, apostólica, romana, una santa, donde no hay papa, donde hay obispos válidos, con autoridad válida, suplida por la iglesia, hay sacerdotes válidos también, pero lamentablemente comportamientos de muy poca caridad. Los hechos son los hechos y punto. La falta o carencia de hechos son una falta de hechos buenos y punto. Los hechos nacen del fondo del corazón, por eso determinan, me dicen qué clase de persona es. Nacen de lo que hay en el corazón. La falta de esos hechos también nace de lo que hay en el corazón. Y eso es lo que hay que juzgar, y no las apariencias de las personas, sino sus obras. ¿Qué hace esta persona? ¿Junta o divide de Jesucristo? ¿O me separa de Dios? Y eso aplicarlo a un hombre de la iglesia. ¿Me lleva a Dios o me separa de Dios? ¿Trata de salvar mi alma o el alma de alguien en general? ¿O busca embarrarla y hundirla? Y eso pasa. Se busca de hundir y salvar y no salvar el alma, embarrarla cada vez más, ensuciarla cada vez más. ¿Qué hace como profeta? ¿Aclara la doctrina o la empaña o la ensucia o la mezcla con herejía? ¿Qué enseña? ¿El evangelio puro y verdadero o lo compromete por motivos humanos con el error? Bien, son todas preguntas básicas, pero hay que hacerlas. Así son los falsos profetas, es muy simple. Pero es que no es solamente que existieron siempre los falsos profetas, sino que van a existir hasta que venga Cristo Rey en la parusía, que es el fin de este siglo. No es el fin del mundo, no es que todo explota y acaba, como muchas veces se quiere pensar, pero sí es el fin de este mundo en cuanto es al espíritu maligno de este mundo. Fin del mundo en ese sentido, fin del espíritu de este mundo. Fin de este siglo, o fin de este mundo, o fin de esta historia, o fin del mundo como espíritu mundano. Eso es la parusía. Y allí, a partir de allí, se desarrollará el reino de nuestro Señor Jesucristo en toda su amplitud, en todo el mundo, y abarcará todo el mundo. Y está señalado que así sea, y así será, porque está dicho por Dios, está revelado por Dios, y no debemos extrañarnos que sea así, de que haya falsos profetas. Estos falsos profetas, vuelvo a repetirlo, van a estar hasta el último minuto de la vida de este mundo como espíritu, que es la parusía. Precisamente la primera encíclica de su santidad Pío X, que se llama Supremi Apostolatus Cathedra, habla del anticristo, habla de este espíritu del mundo, del espíritu del anticristo, habla de su espíritu y de cómo se sienta este espíritu en el lugar de Dios como si fuese Dios. El anticristo no ha aparecido aún, pero va a aparecer, es una persona concreta, así como yo soy una persona concreta, cualquiera de ustedes también lo es.
va a ser una persona concreta, puede ser que ya esté vivo, no sabemos, pero no ha aparecido públicamente. Pero sí ha aparecido el espíritu del anticristo, siempre lo ha estado, y hoy estamos en los últimos tiempos, cada vez se manifiesta más abierto ese espíritu anticristo. Lo dice San Juan, 1 Juan 2:18, muchos impostores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo vino en carne. Estos son impostores y anticristos. Los anticristos, como espíritu, han estado siempre y ahora mucho más. Ahora lo están mucho más. Así como en el pasado, el verdadero Cristo, nuestro Señor Jesucristo, tuvo precursores que fueron sus tipos y figuras proféticas en el Antiguo Testamento. Abel, figura de Jesucristo; Isaac, figura de Jesucristo; José también; David, Jonás y muchos más, figuras de Cristo. También, por permiso divino, el anticristo tuvo a lo largo de la historia muchos precursores. Han habido personas concretas en la historia que han sido muy, muy malas, cuyos frutos no eran la caridad probada, al contrario, eran frutos venenosos, malos, espinos. Y estos podemos nombrar algunos: Antíoco Epífanes, Nerón en la historia, Diocleciano, Galerio, Juliano el Apóstata, Mahoma, y etcétera, muchos más. Han habido anticristos, personas que vivieron o fueron figuras del anticristo que va a aparecer pronto. A los nombres de estos precursores del pasado podrían añadirse otros del presente. Podemos decir tal vez Hitler u otros, u hoy los líderes de hoy como Netanyahu o Putin o Trump, digamos. Son figuras de anticristos. Pero lo doloroso y grave es que la sociedad humana, incrédula y hostil, se transforma según la observación de Pío X, que sigue a continuación, que voy a leer a continuación, en el verdadero anticristo. Es decir, lo que dice San Juan de que hay muchos que han salido al mundo que no confiesan a Cristo, son impostores y anticristos, es prácticamente la sociedad entera. La sociedad entera es, la sociedad humana entera es el anticristo hoy. Y ahora lo que sigue son palabras de San Pío X. Tal es la audacia y furia con que se persigue la religión por doquier, se atacan los dogmas de la fe y se hacen descarados esfuerzos por erradicar y aniquilar toda relación entre el hombre y la divinidad. Furia, audacia y furia en contra de la religión, se atacan los dogmas, la tesis ataca los dogmas, furia cuando uno habla la verdad, y audacia, lo quieren decapitar cuando uno dice la verdad o denuncia el error. Descarados esfuerzos por erradicar y aniquilar toda relación entre el hombre y Dios. Esas son palabras de San Pío X. Sigue San Pío X. Por otro lado, lo que según el mismo apóstol, o sea San Juan, que mencionamos recién, es precisamente la característica del anticristo. ¿Cuál es la característica del anticristo? El hombre mismo, con infinita temeridad, se ha colocado en el lugar de Dios, exaltándose por encima de todo lo que se llama Dios. Y eso, si bien pasa a todos los niveles de la sociedad, principalmente, por ejemplo, con el desarrollo de la tecnología, la técnica, que se pone el hombre en el lugar de Dios. Hoy se están inventando robots que ya reemplazan a los hombres. Pero lo más y más peligroso que a lo mejor nos cuesta ver es que este lugar ocupado por el hombre, que se hace pasar por Dios y que se llama Dios, son los hombres de la iglesia. Los hombres de la iglesia que se hacen pasar por Dios. Esos son los más peligrosos que cualquiera de los mundanos que podamos ver por televisión, por internet. Sigo con San Pío X. De modo que, aunque no puede extinguir por completo en su interior todo conocimiento de Dios, sin embargo, tras haber manipulado su majestad,
ha hecho del universo, por así decirlo, un templo para sí mismo en el que es adorado, el hombre. El hombre es adorado hoy. En la religión pasa lo mismo. El hombre, el obispo tal, el sacerdote tal, es adorado como Dios. Y lo que él dice es así, lo que él hace es así, lo que él juzga es así, y no se juzga o no se dice o no se hace según la recta doctrina. Entonces eso hay que verlo. La recta doctrina es la caridad probada, es el fruto que tenemos que ver, el árbol que tenemos que ver, que es bueno, mientras que aquel hombre de iglesia que se hace pasar por Dios, que dice que es así, que hay que hacer como él dice, y que no se ajusta a la verdadera doctrina, ese es un mal árbol. Se sienta en el templo de Dios ese hombre de iglesia, presentándose como si fuera Dios. Y así se expresó Pío X, como digo, en la primera encíclica de San Pío X. Curioso, muy interesante que San Pío X haya comenzado su pontificado hablando del anticristo, del espíritu del anticristo. Y que delinea, desarrolla, ejemplifica lo que está pasando hoy. Muy, muy grave lo que está pasando hoy en la tradición. El hombre puesto como Dios en la tradición de la Iglesia Católica, donde uno busca refugio. En siglos pasados, solo unos pocos hombres malvados o sectas nefastas habían representado el anticristo. En nuestros días es el hombre en general, la humanidad rebelde, la que se sitúa junto a los antiguos anticristos, preparando al extraordinario anticristo, el anticristo propiamente dicho. Entonces, los hombres de iglesia que se hacen pasar por Dios y que están manejando, por decir, conduciendo la tradición, son anticristos que se hacen o que están preparando al extraordinario anticristo, al verdadero anticristo. Y de hecho, este anticristo propiamente dicho está claramente anunciado por los textos. Daniel, el profeta Daniel, los textos de San Pablo, los textos de San Pedro y también el Apocalipsis. Sí, en los textos citados, San Juan solo se ocupa de hombres malvados, quienes, animados por el espíritu del anticristo, pueden considerarse sus precursores y merecen llevar su nombre. Implica, como San Pío X, que hacia el fin del mundo alguien surgirá como el acérrimo adversario de nuestro Señor, su rival, según la palabra anticristo, que significa contra el Cristo, adversario de Cristo. Bien, entonces, esta regla práctica que estamos tratando de establecer, la de la caridad probada, el fruto que hay que ver en el hombre de iglesia, para evitar que caer en las manos de un anticristo. Por eso, en un mundo donde la caridad ya existe tan poco en general, y también en la religión pasa, es ese poco de caridad probada la que determina, la que define a la persona, como dije recién. Los falsos profetas no predican sino la falta de caridad. Y no es que la prediquen con palabras, con una homilía, sino que la predican con sus propios hechos, con sus ejemplos, con sus actos, con lo que hacen. Y proponen como ejemplo la falta de caridad. Es decir, proponen a la gente, a los que les siguen, tienen que hacer faltas de caridad. No lo dicen con estas palabras como lo estoy diciendo yo lo digo para que sea claro para el mensaje, pero lo dice muy solapadamente. Tienen que practicar la falta de caridad. Ese es el mensaje final. Y entonces está propuesta esta falta de caridad como un sistema. Y eso me indica que son anticristos. Es decir, lo presentan como un sistema a seguir. Es el sistema del anticristo. No predican la iglesia triunfante, no viven como la iglesia triunfante, sino una iglesia falsa basada en la falta de caridad. Entonces, no solamente son falsos doctores, sino algo peor, y se encuentran en la tradición lamentablemente.
Es inimaginable y apocalíptico que estos falsos profetas sean los que hoy se suponen tienen la legítima autoridad y jurisdicción de la verdadera Iglesia Católica, una santa católica y apostólica. Entonces, que los pseudos profetas no solamente formen escuela, predicando como sistema o dando, por ejemplo, como sistema la anticaridad, sino que manden en la Iglesia, ya es demasiado. No hay ningún San Pío V, ningún San Pedro, ningún San Pío X, ni nadie que pueda reestructurar la podredumbre religiosa espiritual en la que ha caído la tradición. Los hombres de iglesia manchando los sacramentos, manchando la misa con herejía. Entonces, los pseudo profetas vestidos como corderos religiosos, herejes, judaicos, anticristos constituidos en autoridad y en ley. El falso profeta se autoconstituye en ley. La ley soy yo, que nunca nadie se atreva a desdecirme. Pero el único que puede decir eso es Dios. Los sacerdotes somos tan solo la burra de Balaam. ¿Y quién aguanta una situación así? ¿Quién aguanta la situación en la que estamos? Hay que estar realmente loco para aguantarlo, o hay que tener una fe de locura, y esa es nuestra situación. Habrá un momento en que no habrá más sacerdotes. No hay dónde enviar los seminaristas que surjan, porque la mayoría está en connivencia con Roma apóstata. Dan el sacramento manchado y no dan la garantía de la doctrina de la verdad ni de la fe, sino una doctrina parcial, en connivencia con el error. En esa situación hay que ser un héroe para aguantarla, para absorberla, para asimilarla y no desfallecer, y no desfasarse, no salirse. Y eso es lo que nos toca. Nos toca lidiar con eso con cordura y paciencia, aunque una paciencia activa, como la cimitarra de San Elías, para decapitar a los 100 o a los 1000 falsos profetas que le tocó enfrentar y que no estaban por el verdadero Dios. Por eso ahora hay que tener bien abiertos los ojos, juzgar por los frutos, mucho cuidado porque los tiempos son cada vez más peligrosos. Nadie puede decir Señor, Señor si no hace la voluntad de Dios, que es otra forma de decir la caridad probada. Si no hace la voluntad de Dios, nadie puede decir Señor, Señor. Y se compenetra y se completa la idea porque las palabras, los frutos, el verdadero amigo, ¿dónde se ve? Se ve en la dificultad, se ve en la adversidad. Ahí se ve quién es y quién no es, y no con cartas de amor. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor, tiene a Cristo. Cuidado entonces. ¿Cómo voy a predicar la verdad si no soy la verdad? ¿Cómo voy a predicar a Dios si no soy Dios? Hay que tener vergüenza de ponerse a predicar la verdad o de decirse que es Dios, porque no somos Dios ni no somos la verdad, no somos lo que deberíamos ser. Entonces, somos meros instrumentos, pero no somos hipóstasis, no somos. Tenemos autoridad los sacerdotes, que nos confiere el sacerdocio, pero nuestro sacerdocio es solo instrumental, es solo la burra de Baal. Y hay que guardar la fe en este mundo corrupto y peor aún en la iglesia. Por eso, no todo el que dice Señor, Señor, hace la voluntad de Dios. Que la espada de San Elías nos ayude a sobrevivir en medio de esta universal y gran apostasía del fin de los últimos tiempos apocalípticos, de los cuales no hay duda que ya vivimos. Estamos en la época, estamos ya en el tiempo. Que la Santísima Virgen María nos ayude a guardar la cordura como ella lo hizo al pie de la cruz, con una fe sólida y firme que estaba allí esperando la consumación de la muerte de su Hijo. Finalizamos con el deseo que
hacemos nuestras las palabras siempre de San Pablo en 2 Timoteo 4:8. En adelante me está reservada la corona de justicia que me dará el Señor, el justo juez. El justo juez. En aquel día, ¿qué día? La parusía. Y no solo a mí, sino a todos los que hayan amado su venida. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos esta gracia de amar tu venida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.